¿Reconoces dónde está ubicado este bello parque? Mira su kiosco. ¿Verdad que es grande? Observa bien la fotografía. ¿Qué árboles tan altos tiene de tu lado izquierdo? ¿Ya pudiste adivinar en dónde estuvo este parque? ¿Aún no? Te voy a dar una pista. Por la perspectiva del paisaje, la persona que tomó esta fotografía lo hizo desde algún punto alto de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Así era el Zócalo de la Ciudad de México a finales del 19. Y por cierto, el kiosco que ves fue el primero que llegó a México en 1878 para ser instalado en este lugar. Y esta foto muestra un gran recinto hecha de hierros y acero en medio de lo que parece ser un lugar deshabitado. Fue la primera edificación taurina de México, cuya estructura fue hecha con estos materiales. Se construyó en el año de 1907. ¿Sabes tú en qué zona de la Ciudad de México se edificó? Te lo voy a decir, en la Colonia Condesa. ¿Verdad que ha cambiado mucho este lugar desde aquel entonces? Actualmente hay una tienda departamental y muchas casas. Esta otra fotografía, tomada desde un lugar alto, seguramente algún cerro, muestra un extenso campo sembrado de magueyes. Justo en medio se aprecia una construcción. Atrás de ella inicia una colina que se eleva y sigue su trayecto hasta bajar del lado derecho de la foto. Por cierto, también una gran parte de su superficie está poblada de magueyes. Del lado izquierdo, un poquito más atrás, hay un rectangular cuerpo de agua. Más al fondo, hay dos cerros separados, uno más grande que el otro. Y si pones más atención en el horizonte, se alcanza a percibir la silueta de unas montañas. Lo que sabemos de esta foto es que pertenece a un lugar cerca de la Ciudad de México. ¿Reconoces esos cerros? ¿Cómo crees tú que esté de poblado actualmente este lugar? Pregunta a algún conocido tuyo si conoce estos cerros y dinos a través de nuestras redes sociales dónde creen que es. Como puedes ver, estas tres fotografías son un importante testimonio de cómo era la capital de México y de lo que allí había en el pasado. Por lo tanto, nos permiten dilucidar la enorme transformación que ha experimentado desde el día que quedó atrapada en fotografías. ¿En qué piensas tú cuando vas a tomar una fotografía? ¿En atrapar un instante que es especial para ti y para aquellas personas que te acompañan? ¿En guardar en tu memoria un lugar que te gusta? ¿O simplemente para recordar a un ser querido? ¿Sabías tú que en el futuro quizás algún historiador pudiera usar tus fotografías para escribir un libro? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los historiadores escriben sus libros y conocen la historia? ¿De qué se valen para hacerlo? La historia tiene muchas herramientas para su construcción. Una de ellas es la fotografía, porque captura imágenes que testifican lugares, costumbres, acontecimientos públicos o privados de una época. Es así como las fotografías se transforman en documentos de gran valor. Son huellas del tiempo, que guardan la memoria de un individuo, una familia, una comunidad o de toda una cultura. Como dice el Dr. Gastaminza, las imágenes fotográficas juegan un papel importante en la transmisión, conservación y visualización de las actividades políticas, sociales, científicas y culturales de la humanidad. Buenos días, jóvenes en TV, ¿cómo les va? Yo soy Margot Cortázar y en este programa vamos a conocer cómo, gracias a la fotografía, la humanidad ha podido recrear los escenarios e imaginar las características de una época para escribir la historia. La idea de capturar imágenes y preservarlas ha acompañado a la humanidad desde épocas antiguas. Aquellos primeros elementos artísticos pintados por las manos de hombres y mujeres sobre las piedras ha sido el vínculo que ha acercado a las y los historiadores de hoy con los primeros hombres que habitaron el noroeste de nuestro país hace aproximadamente 10.500 años. Este arte prehistórico incluye figuras de hombres, mujeres y niños, junto a distintas especies de flora y fauna de la región, entre las que están el puma, el águila, la ballena y el pulpo. Hay soles, triángulos y círculos, y contrastes de colores dentro de una misma figura, así como figuras yuxtapuestas. Es probable que los artistas del estilo denominado Gran Mural hayan sido los antepasados del pueblo amerindio cochiníes, de los cuales no se conoce su nombre. Otra herramienta de gran apoyo para los científicos sociales que se dedican a escribir la historia son las pinturas que muestran lugares y personas, costumbres. En nuestro país han existido importantes pintores, ya sean mexicanos o extranjeros, que han guardado en un cuadro la memoria de otro tiempo.
A la par del inicio de la fotografía y de los primeros inventos que ayudaron a su evolución, surge en México la pintura paisajista de José María Velasco, artista nacido en 1840 en el Estado de México, que además de estudiar pintura en la Academia de San Carlos, estudió ciencias en la Escuela de Medicina para conocer mejor la naturaleza y representarla con mayor precisión en su obra. A través de sus cuadros, por ejemplo, el espectador es capaz de dilucidar cómo era el Valle de México en la segunda mitad del siglo XIX, la manera de vestir de sus habitantes y las construcciones que ocupaban su espacio. Sin duda alguna, la información valiosa que nos dice cómo eran las cosas en la época que le tocó vivir. ¿Habías oído hablar de este pintor mexicano? ¿Has visto su maravillosa obra? Al ser la pintura el antecedente de la fotografía, fue natural que un pintor, Louis-Jacques Mandé Daguerre, con ayuda del químico Joseph Niepce, crearan el aguerrotipo en 1839, procedimiento fotográfico que capturaba la imagen sobre una superficie de plata pulida como un espejo. El inconveniente que tuvo esta técnica fue que los tiempos de exposición para conseguir una impresión eran muy largos. Con sus varios modelos de cámaras, las panorámicas principalmente, se registraron batallas, expediciones, reuniones especiales, paisajes y ciudades. Así comenzaron los primeros pasos de esta nueva era, donde ya no era necesario el lápiz y el pincel para registrar una imagen. Durante el siglo XIX predominaron las cámaras panorámicas, siendo la Cycloramic la que en 1887 circuló masivamente. Esta máquina fotográfica que giraba sobre su propio eje para registrar una imagen panorámica de las cosas. En 1920, el inventor y fotógrafo alemán Oskar Barnard introdujo al mercado su cámara Leica. Este aparato irrumpió la vida de la sociedad y con rapidez la cámara fotográfica se popularizó. En unas cuantas décadas, cada familia tenía una cámara en su poder. Si te pones a pensar, la capacidad de la mayoría de las personas para fotografiar apenas tiene 100 años que se volvió un fenómeno social. ¿Cuántas veces te ha tocado ver a un abuelo que muestra con orgullo a su nieto una fotografía suya para señalarle cómo era de joven? Un documento fotográfico es el testimonio de un individuo. Esta característica está contenida en la etimología del término: foto, luz, grafos, escritura. Escribir con luz. ¿Qué tipo de información nos brindan estas imágenes escritas con luz? Mucha. Desde el punto de vista de la historia familiar, gracias a las fotografías se registran acontecimientos importantes como nacimientos, enlaces, bodas, viajes y se ubica a las personas que participaron en ellas. Pero su valor histórico es otro. La información visual que suministran estas mismas fotografías es un claro indicador del cambio social, económico y cultural de una comunidad, una ciudad, un país y del mundo. Gracias a la fotografía, puedes obtener información sobre la transformación del paisaje rural y urbano, de los edificios públicos y privados, la evolución de los medios de transporte, las actividades que se practicaban en los ratos de ocio, detalles sobre la separación de niños y niñas en las escuelas, cómo eran las fiestas, la vida política, los cambios de moda, cómo se transformó el mundo laboral, bueno, hasta cómo una persona puede cambiar de actitud ante una cámara. No hay duda. La fotografía es un sinónimo de información, pero... Este es el testimonio que dio una fotogénica adolescente kuwaití de nombre Nayira a un grupo de congresistas de los Estados Unidos el día 10 de octubre de 1990. La adolescente afirmó que mientras estaba de voluntaria en un hospital de Kuwait, observó cómo un grupo de soldados iraquíes asesinaron a 50 niños, se llevaron las incubadoras y dejaron a los bebés muriéndose tirados en el suelo. Mientras la televisión transmitía lo que la joven afirmó haber visto, se mostraba la imagen de una sola de incubadoras destrozada y la fosa en la que, supuestamente, fueron a parar los cuerpos de los bebés. ¡Qué escalofriante!, ¿verdad? Al escuchar esta narración, ¿cuál hubiera sido tu primer impulso? Esto provocó que inmediatamente el pueblo norteamericano apoyara la intervención militar de los Estados Unidos en Irak y que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, apoyara en esta decisión. 4 días después de aquella audiencia, el Congreso de Estados Unidos aprobó la acción militar estadounidense en Irak.
En enero de 1991 empezaron los bombardeos a Bagdad. Entonces ocurrió uno de los momentos más embarazosos de la televisión mexicana. Pregúntale a tu mamá, papá o alguien mayor. Hay quien aún recuerda el inicio de aquella guerra como el principio del fin del mundo. Cuando el ejército iraquí respondió atacando a Israel, los telespectadores mexicanos se quedaron helados cuando la corresponsal de noticias desde Israel dijo en vivo a millones de telespectadores: «Nos están bombardeando, es un ataque nuclear, repito, nuclear». Y como bien sabes, la palabra nuclear nos trae a la mente muchas imágenes horribles. Aunque este audio resultó ser desproporcionado con la realidad, el miedo se apoderó de la gente. La guerra finalizó y el mundo continuó girando, pero ¿qué crees? Pasó un suceso que lo cambió todo. En marzo de 1991, luego de terminada esa etapa de la guerra, el periodista John Martin de una cadena de televisión americana entrevistó a doctores, enfermeras y funcionarios del hospital Kuwaití. Ninguno conocía a Nayira y negaron la versión de la historia de los bebés que ella había contado. Se abrió una investigación y un año después se descubrió que Nayira era hija del embajador kuwaití en Washington y que no estuvo en su país durante la invasión iraquí. La historia que contó y que la televisión se encargó de difundir acompañada con imágenes era falsa. Fue una estrategia de propaganda y de manipulación mediática para justificar la invasión. ¿Cómo ves? ¿Conocías esta historia? Imagínate todo aquello que unas imágenes manipuladas movieron, todo lo que hicieron sentir y pensar a millones de personas, incluidos las y los mexicanos, que además fueron víctimas del miedo desproporcionado de una corresponsal. Ya sean imágenes fijas o en movimiento, la fotografía puede adquirir un poder sobre las personas. ¿Qué hubiera pasado si el periodista John Martin o cualquiera de las y los que cuestionaron la veracidad de esta historia no hubiera sacado a la luz la verdad de los hechos que justificaron toda una guerra? ¿Se puede hablar de verdades y mentiras en la historia? ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? Si quieres, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Sucesos como el falso testimonio de Nayira provocaron en las y los intelectuales y estudiosos una importante reflexión sobre cómo debe emplearse la fotografía para asegurarse que sea una herramienta eficaz para quienes investigan sobre la historia y la divulgan. Dichas reflexiones llevan varias décadas y se intensificaron al final del 20, con interesantes y valiosas propuestas. En primer lugar, el historiador, como un científico social, debe averiguar quién es el autor o la autora de las fotografías que van a servirle para describir un hecho. Esto es muy importante. ¿Es un aficionado, una mujer universitaria, un hombre que pertenece a un sindicato o una persona con una posición política definida? ¿Tú crees que un político con intereses conservadores tome la misma fotografía de un hombre millonario que un político con ideas libertarias? ¿Tú tomarías la misma fotografía de tu jugador de fútbol favorito que un amigo o amiga tuyo que no le gusta ese deporte? Como puedes ver, la experiencia académica, la de vida, los gustos o la visión del mundo son factores que influyen en el testimonio y punto de vista que va a dejar la o el fotógrafo en su fotografía. Una vez que la o el historiador haya tenido un acercamiento con los usos y costumbres del fotógrafo, el siguiente paso que debe dar es analizar y recabar información sobre la entidad o persona que le suministre las fotografías que precisa para trabajar. ¿Qué tipo de organismo es? ¿Público o privado? ¿Autónomo o dependiente del Estado? ¿Un organismo de un país con un régimen totalitario, con monarquía establecida, o uno donde la libertad de expresión no está permitida? Parece información insignificante, pero no lo es. ¿Confiarías tú en las fotografías que te pudiera dar el ejército americano para escribir sobre el origen de la guerra de Irak en 1991? Es así como al conocer al autor o autora de la fotografía y la entidad que lo resguarda como documento histórico, comienza a adquirir, digamos, otro valor, porque se está en la labor de hacerse la propia historia de la fotografía, que se va a enriquecer aún más cuando la o el historiador determine la fecha en que se hizo, la técnica fotográfica que se empleó en su elaboración, los gustos estéticos de la época, dónde fue que circuló, cuando registra el tema al que pertenece y determine las condiciones de trabajo que vivió la o el fotógrafo al momento de capturar la imagen.
Como ves, escribir, describir, analizar e interpretar la historia gráfica requiere un gran compromiso de la o el historiador con la veracidad del hecho fotografiado. ¿Te has detenido a pensar en ello? ¿Y en quiénes escribieron la historia que conocemos? Ahora sí, el siguiente paso que dará la o el historiador es uno de los más importantes: pasar de la historia de la fotografía a hacer historia con la fotografía. Para hacer historia con la fotografía hay que realizar un análisis muy detallado de su contenido. Acompáñame a hacer historia con esta fotografía para explicártelo. Obsérvala con minuciosidad nuevamente. Al inicio del programa, relaté con detalle su contenido. Describí aquellos elementos que la componen: los magueyes, la forma del cuerpo de agua, la construcción y los cerros. En una primera descripción, podríamos decir que todos los elementos que la componen tienen el mismo significado básico para todas las personas. Por ejemplo, el agua se comprende como un líquido, tanto para un mexicano que para un japonés. ¿De acuerdo? A este primer nivel de descripción se le conoce como denotación. Ahora vamos a pasar a un siguiente nivel de análisis. Consiste en interpretar lo que cada elemento simboliza. Para ello, requerimos hacernos varias preguntas. Al observar esta enorme extensión de terreno cultivada con magueyes, ¿qué puede significar? ¿Para qué sirve esta planta? ¿Pulque? Eso es. El pulque es una bebida fermentada tradicional de México, de origen prehispánico. Por lo tanto, la presencia de esta planta en la fotografía puede significar que, en una época, dicho lugar estuvo destinado a la producción de pulque. Al hacer esta deducción, hemos pasado del reino de la denotación al de la connotación, es decir, a lo subjetivo, que es cuando un objeto puede significar algo diferente para distintas personas según la cantidad de información con la que cuenten. Si nos interesara, a partir de esta fotografía, escribir sobre la industria del pulque que existió en la Ciudad de México a principios del 20, tendríamos que acudir a otras herramientas de investigación como las entrevistas, las historias de vida, datos en archivos que contengan información de aquellas haciendas que se dedicaban a la elaboración del pulque y, claro, a buscar más fotografías que denoten y connoten el pulque. ¿Cómo ves? ¿Verdad que dan ganas de ser historiador o historiadora? Como señala el especialista Antonio Rodríguez de las Heras, una fotografía puede ser equiparable con un hallazgo arqueológico. Es una pieza que se localiza, se rescata, se limpia de los posibles restos que impidan apreciar el contenido de la imagen, se determinan sus elementos y se detectan toda información que contenga, para finalmente engarzarla con otras teselas. Es decir, trocitos de información que nos permitan reconstruir ese pasado a modo de mosaico. Como puedes ver, una fotografía posee un gran valor. Por sí sola guarda mucha información. La información que se acrecenta en el momento que el propio lector o lectora añade su interpretación a través de su propia experiencia de vida. Esto es muy importante. La misma fotografía tiene un significado diferente en individuos de la misma época y en individuos de distintas épocas. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Te invito a tener presente esta idea. La fotografía posee una fuerza de persuasión muy grande, conscientemente explotada por los que la utilizan como medio de manipulación.
Por eso hay que investigar bien para conocer otras interpretaciones y otras posibles verdades. ¿Existe el caso de alguna fotografía que haya cambiado la versión de algún hecho histórico en México y en el mundo? Creo que una situación social reflejada en una imagen de pronto destapa todo un asunto nacional o mundial. El clásico ejemplo del survietnamita ejecutado por un paramilitar en la 100, tomado en una foto, y también hay cine, pues evidenció que era una matanza, que no era ningún problema de lucha entre ideologías. Entonces esa fotografía pues impactó, por supuesto, en la mente de todo un conocimiento de un problema social. Definitivamente sí existen estas fotos que marcan un cambio en la visión de un fenómeno. En tu experiencia con cientos de fotografías, ¿cuál de ellas te ha sorprendido más al revelarte información valiosa? ¿Cómo fue? Cuando haces un seguimiento fotográfico de un fenómeno, haces una lectura de lo que está sucediendo. Preparas tu equipo y tu diafragma, velocidad, lente, de acuerdo a lo que está pasando. Estás haciendo una lectura del hecho y lo vas reflejando. Sin embargo, a la hora de sentarte a editar, resulta que la imagen que tú creías era la síntesis de una situación no lo es, sino que lo es una foto que tomaste al último, donde los personajes prácticamente se están despidiendo y donde tú te das cuenta con el paso de las horas que en realidad el tema de asunto no fue una reunión, sino fue una despedida de una idea o de un personaje. A las y los jóvenes de bachilleres que nos ven, ¿qué pasos les aconsejas dar para estudiar un hecho histórico a partir de una fotografía? Les recomiendo mucho que trabajen con una idea, es decir, con un conjunto de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Con qué motivos? Quiero hacer un libro, quiero hacer un viaje y testimoniarlo, quiero reflejar un problema social, tengo una inquietud estética, pero siempre trabajen en un sentido. Todos los días circulan cientos de fotografías en las redes sociales que nos quieren decir algo. ¿Por qué deberíamos dudar de ellas? Lo que debemos circular nosotros es nuestra visión personal, y de acuerdo a nuestra visión crítica es como hacemos la lectura, no a partir del mundo de imágenes que están inundando las redes. ¿Cómo nos podemos proteger de este bombardeo informativo? Pues teniendo siempre una visión crítica. Yo recuerdo mucho, recién pasó el hecho de Ayotzinapa, que empezaron a circular imágenes de otras tomas de estudiantes en otros tiempos. Entonces definitivamente eran falsos. Si bien querían protestar por un hecho de violencia, eran imágenes falsas, o sea, tomadas de otros eventos. Eso lo supe porque yo vi esas imágenes anteriormente. Porque imagen eres, y si te tomas una fotografía, en imagen te convertirás. Recuerda que la fotografía nos transforma en un horizonte de interpretación para la o el historiador que es capaz de elevar a un recuerdo a la categoría de histórico. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Piensa en qué huella quieres dejar en tu camino. El pasado no ha pasado. Conéctate en nuestras redes sociales.